Hola, ¿cómo andamos, gente de YouTube? En este momento, cuando estaba editando el video, me di cuenta que tenía eco, así que disculpen el eco que hay en el video. Mala mía, lo siento, no me di cuenta que tenía el eco activado. En esta ocasión voy a estar reaccionando al video de Brigada del fraude que se llama Hispanofobia en YouTube. Migala, Mr. Cracks, José Gamer y Marcos Barbas. Si bien ya yo creo que terminé mi arco con Brigada el otro año, igual no está de más farmear video reaccionando a la pendejada de este muchacho. El último video que sí me vi, me recuerdo, fue esta basofia de video, el fin del Imperio Español, y bueno, es una succionada de pene hacia los Borbones, y se podría resumir básicamente como hasta el minuto 15 que me lo vi. Los Borbones no tienen la culpa, el Imperio Español se resolvió, yo no sé por qué. O sea, para este hombre el Imperio Español no tenía, parece aparentemente contradicciones políticas o nada de esto, y si las tenía eran agentes externos. Una cosa que es estúpida, ¿no? Este... Así que bueno, nada, vamos a reaccionar al video. Si tengo el gorro, parezco un indigente porque básicamente me dio flojera peinarme y dije, no, me chupo un huevo, o sea, vamos a reaccionar así. Así que me disculpan la apariencia de mendigo que tengo esta vez, pero cada vez que me das con el gorro puesto es porque eso, pues me da flojera peinarme, básicamente. ¿Está hoy la leyenda negra más viva que nunca? ¿Está creando una hispanofobia cada vez mayor? No, para nada. No existe una leyenda negra hoy en día. Lo que sí existe es una leyenda rosa, un lavado de cara hacia el régimen colonial español. Eso sí es lo que existe hoy en día. Y se demuestra básicamente cuando haces una búsqueda en YouTube aquí y te encuentras un montón de videos. Por ejemplo, vamos a buscar así. La verdad sobre el Imperio Español. Mira, salen un montón de videos con respecto al imperio, con respecto al imperio endogámico, sobre todo este mitómano, la gran mentira de la conquista de España. Entonces, no existe una leyenda negra. Lo que sí existe hoy en día es una alta leyenda rosa. Eso sí es lo que existe. Leyenda negra puede haber, ¿por qué no? Como todo régimen. Pero lo que sí existe hoy en día mayormente es una lavada de cara hacia el régimen colonial español, indudablemente. Numerosos académicos sostienen que la leyenda negra es una cosa del pasado y que hoy en día es residual. Sin embargo, los panfletos que fomentaban esta leyenda siglos atrás no podían tener el alcance popular que tienen hoy los medios de comunicación tradicionales, los cines y otras plataformas de entretenimiento e Internet en general. En el siglo XVI ni siquiera el papel estaba generalizado. Por tanto, podemos concluir que la leyenda negra está hoy más viva que nunca. Jamás en la historia había llegado a tantísimos millones de personas. Incluso aunque el hispanismo no pare de crecer, la leyenda negra ya lleva tiempo con el terreno ganado desde que el sistema educativo llegó a las masas. Y este es otro elemento que tampoco existía en el siglo XVI. Si a esto le añadimos que la mentira siempre se impone. Ahora la leyenda negra es de ahora, no del siglo XVI, por Dios. Mira, hay un historiador muy bueno español que ahorita no me recuerdo el nombre, creo que se llama Fernando, iba a decir Fernando Miracaballo, no, no es este. Lo tengo agregado en una playlist ahí de videos históricos muy buenos en mi otra cuenta de YouTube. Y él básicamente dice que sí, la leyenda negra existió en un momento determinado de la historia porque España era un imperio y punto y patata. Y además, si esa leyenda negra existió, fue para esos determinados pueblos, no fue para la propia gente que vivía en la península ibérica y mucho menos para los americanos. O sea, era una leyenda negra que creaba una concepción, un prejuicio de lo que eran los españoles, pero era para esas poblaciones en específico, no para los españoles, porque además recuerden que se crea en el idioma, en esa lengua vernácula, en ese idioma autóctono de esas poblaciones, y los españoles ni siquiera sabían leer en castellano, mucho menos iban a saber leer, qué sé yo, en italiano, inglés, o sea, alemán, holandés, o sea, no, eso no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, A la verdad, pues tenemos ya un auténtico caldo de cultivo para la ignorancia. Decía Antonio Escotado que la verdad se impone por sí sola, que es la mentira la que necesita subvenciones del gobierno. Y no, más bien es al revés. La mentira se impone por sí sola, es la verdad la que necesita subvenciones del gobierno. En este vídeo una recopilación. no, pero ¿cómo vas a decir esto de verdad? A ver, o sea, la mentira, la propaganda, yo estoy de acuerdo con Escotado, se impone a través del gobierno, efectivamente, porque es propaganda. La verdad no necesita propaganda. Nada que ver, locura de verdad. ¿Cómo que la mentira se impone? No, lo que es falso, igual que todas las burradas que dices tú que son falsas. De youtubers que esparcen la leyenda negra a cientos de miles de personas, a veces incluso de forma completamente inocente e involuntaria, aunque otros lo hacen desde la malicia. Tal es el caso del primer youtuber que vamos a ver, que desde un canal de videojuegos se pone a difundir auténticas estupideces sobre historia. Vamos a verlo. Los españoles se llevaron tanto oro y plata de las Américas que provocaron una inflación masiva por toda Europa. Fuente ChatGPT. En el siglo XVI, los conquistadores españoles saquearon toneladas No es ninguna, o sea, no es ninguna mentira. Esto, si no me equivoco, incluso creo que sale en el libro de la independencia de la América Española o en el de Benedict Anderson.
Juraría que uno de los últimos tres que me he leído, que es el de la historia del racismo, el de Benedict Anderson, del tema de los nacionalismos, de la acción de la nación, o el de la independencia de América, pero juraría que es uno de esos tres, por el tema de la plata. Sí, creó una inflación, o sea, eso no es ninguna mentira, loco. De oro y plata de América, lo que provocó una bonanza económica increíble. ¿Que los conquistadores saquearon toneladas? ¿Y me puedes decir por qué muchos murieron pobres y ahogados en deudas con tantas toneladas de oro como saquearon? Si hasta Colón empezó a esclavizar indígenas para poder venderlos y sacar dinero porque no encontraba casi nada de oro. Y claro, la reina Isabel se lo tuvo que prohibir. Entre el Esto fue muy posterior. ¿Cómo vas a negar el hecho de que sí existieron familias de la nobleza que se beneficiaron de América? O sea, a ver, es cierto que habría que matizar que hubieron familias nobles que se beneficiaron de la extracción o del cultivo americano, pero eso evidentemente no... o sea, los españoles, el español promedio, que era casi el 98% de la población, no vio ganancias de eso. Eso sí yo estoy de acuerdo. Los españoles, eso lo dije en el interview que hice incluso. Bueno, que no lo subió hasta ahora. Que el español normal no se vio beneficiado. En eso sí estoy de acuerdo. O sea, la gente tiene que dejar de creer que los españoles son ricos o que el español hoy de clase media es clase media por el saqueo de América. Eso no es cierto. O sea, el español promedio era igual de mendigo, pobre y miserable que seguramente un indio o un negro sea. Y entonces en 1650 los precios en Europa se multiplicaron por 6. Espera, ¿me estás diciendo que los precios en un siglo y medio solo se multiplicaron por 6? ¿Dónde hay que firmar para tener ese dato a día de hoy? Tu audiencia argentina se habrá corrido solo de pensarlo. Hasta yo que vivo en España mataría por un dato de inflación como ese. España incurrió En eso, en eso sí estoy de acuerdo. No, hombre, si en 100 años vamos a tener inflación solo 6 veces, pues, a mí me parece perfecto. en 3 bancarrotas estatales y su moneda fue la más devaluada. Entonces dime una cosa, ¿por qué el siglo XVIII fue, con diferencia, en el que más plata se extrajo y más moneda se acuñó y al Siglo XVIII, pero está hablando del siglo XVI. de inflación como ese? España incurrió en 3 bancarrotas estatales y su moneda fue la más devaluada. Entonces dime una cosa, ¿por qué el siglo XVIII fue, con diferencia, ¿Pero qué tiene que ver el siglo XVIII con el siglo XVI? O sea, no entiendo. en el que más plata se extrajo y más moneda se acuñó y al mismo tiempo fue en el que menos inflación hubo, más fuerte fue la moneda y no se dio ni una sola bancarrota? O más No entiendo, está hablando del siglo XVI y este hombre se pasa al siglo XVIII, hombre, te fuiste para el culo, brigada, te lo juro, no. bien, impago de deuda. Porque si la inmensa mayoría de la plata que se extraía se quedaba en América, ¿cómo es que allí la inflación siempre fue más baja? No, eso es falso, la inmensa mayoría. O sea, es falso o puede ser una verdad a media, pero es también relativo, depende de los tiempos, de las circunstancias, si había guerra, sobre todo con la llegada de los Borbones se comenzó a quitar más porcentajes de la ganancia de lo que producían las colonias, o sea, eso es relativo, eso no es absoluto. En España, donde efectivamente fue un problema. Todavía nadie me ha respondido a estas preguntas. Que a finales del 18, de estos 80 y pico millones que se recaudan, 95% se quedan en América. Y lo que significa eso es más plata circulando en América. Un jornalero, alguien que trabajaba por día. Repito, esto es relativo, muy relativo, y ya les voy a demostrar por qué. Esto lo saco de la Independencia de la América Española, sección 1, capítulo La América Española, página 65 este capítulo y página 106 del libro en general. Esto, el que quiera, yo se lo puedo pasar gustosamente, no tengo ningún problema. Dice lo siguiente: de hecho, prácticamente todas las reformas de los Borbones estaban encaminadas a subir los impuestos a un nivel apropiado. Esto según las reformas borbónicas, que ya de hecho se había intentado hacer con la Unión de Armas en 1640 y nadie le prestó atención ni en América ni en... O sea, que querían hacer básicamente lo que hicieron los Borbones un siglo después, solo que en ese entonces no funcionó. Pero seguimos. El gobierno real aumentó la cábala de 2 a 4% y finalmente a 6% en los años finales del siglo XVIII y grabó con una gran variedad de impuestos al aguardiente, los cereales, el ganado y otros bienes. Creó asimismo un considerable número de monopolios estatales como el de naipes, el de la pólvora y el del tabaco. Nueva España tuvo ingresos por 69.4 millones de pesos en el periodo de 1765 a 1795. 44 millones de estas sumas fueron enviados a España. La recaudación fiscal en Nueva España aumentó inmensamente, pues de 1780 a 1810 ascendió 155% en relación con los 30 años anteriores. El aumento se debió en parte a un sistema más eficaz de recaudación de impuestos, extorsión, de acuerdo con el punto de vista de los nuevohispanos. Así que no, eso de que la gran parte de pesos y de ganancias y yo no sé qué más se queda en América es relativo, vuelvo repito, podríamos decir que con los tiempos de los Habsburgo eso tendría sus matices, pero sigue siendo algo relativo, no es absoluto. Y lo siento, hay un meme por ahí que es muy bueno de historiadores que dice es más complejo que eso. Y sí, efectivamente. Y yo no lo digo porque soy historiador, no lo soy. Pero sí, la historia es mucho más compleja que algo absoluto. Es relativo y lamentablemente tiene sus grises. Desearía yo que la historia fuera algo lineal y sin tantos trabas para entender. Ya ganaba 3 reales. Con un real podías comprar 2 kilos de carne de res. Y a lo mejor 3 kilos de tortillas. La gente llega a comer hasta medio kilo de carne al día
medio kilo de carne, más No sé quién es esta señora y quién iría a ver, no sé. legumbres, frutas confitadas, pan, tortillas y unas 3 o 4 tazas de chocolate al día. En fin, vamos con el siguiente sujeto. Pero para los miles y miles y miles de pueblos y gentes y culturas que habitaban el continente, su vida como la conocían fue destruida. 9 de cada 10 personas murieron, los sobrevivientes fueron esclavizados. Rotundamente falso, y nadie ha presentado jamás ni la más mínima prueba de ello. Pero imaginemos que sí, que murieron 1 de cada 10. Todavía seguirían quedando millones. ¿Cómo un puñado de españoles pudo esclavizar a tantos millones? ¿Los nobles indígenas de la época del Imperio Español también eran esclavos? La mismísima hija del emperador Moctezuma, que fue una de las mayores encomenderas del Valle de México, también era esclava. Un sistema de castas raciales se impuso para esclavizar a sus hijos. La sociedad virreinal nunca fue una sociedad de castas. Y en que el factor importante no es la raza. De hecho, podría ser anacronista en esta época hablar de conceptos de raza. La raza no cuenta, lo que cuenta. Hombre, lo peor es que Brigada sigue utilizando videos que están sacados de contexto. Por ejemplo, el de esta señora se basa en un estudio del siglo XVI. Y es cierto, entonces no podemos hablar de raza, ni siquiera en la propia Europa. O sea, ese tema casi que ni siquiera interesaba. Con lo de las castas, sí existe un sistema de casta, pero es también, como dice el libro de Lain, en la América Española, es mucho más complejo que eso. Cuenta es el estamento, la condición, así la es. calidad. Sí. Son nociones que ya no tenemos. Noble plebeyo no tiene nada que ver con raza. Exactamente. Ya es que me cansa poner una y otra vez los mismos historiadores hablando del mismo tema. Y durante la larga noche de los 500 años, se les siguen robando sus tierras y se les sigue asesinando para enriquecer a la peor gente. Literalmente, durante la larga noche de los 200 años, los indígenas presentaban títulos de propiedad de sus tierras firmados por el rey de España para reclamar a las repúblicas que no se las expropiasen. Es verdad que durante el periodo español también hubo usurpación de tierras, pero entonces, ¿por qué no decir que fue una larga noche de 600 años? ¿Acaso los mexicas no usurparon tierras a pueblos como los otomíes que tuvieron que abandonar sus hogares? En esa época en la que actúa Santos Marcatola, había avasallamiento de tierras y la única forma de impedir la expoliación era empleando los documentos oficiales que se habían generado ya en la época colonial. Pero al menos obtuvieron a cambio su hispanidad, lo que sea que eso signifique. Hispanidad es el conjunto de todos los hispanos de ambos hemisferios, incluido tú, mi querido hispanohablante que criticas a España hablando en español. De todas las formas... ¿En qué idioma lo va a hacer? ¿En guaraní? ¿En inglés? ¿En francés? Yo de verdad no entiendo la lógica de los hispanófilos al decir que critiques a España es en español. Pendejo, ¿y en qué idioma lo voy a hacer? Si hablo francés, si hablo ruso, si hablo alemán, no me van a entender. Y es que el idioma simplemente es un método de comunicación. Pero estos pendejos a veces confunden el idioma con que... He escuchado a gente decir a Sofía como que el idioma te conecta. O sea, no es que te conecta a hablar con una persona, no, el idioma te conecta como que mentalmente. Y porque hablamos el mismo idioma deberíamos de pensar lo mismo. Pendejo, si esto fuese así, no hubiese nunca ocurrido contradicciones ni en la época de la colonia, ni en la propia época colonia independencia, ni en la época republicana hubiese guerras civiles. Si hablamos español pensamos lo mismo, eso no tiene ningún tipo de sentido. Y empíricamente se puede demostrar. Y ya teóricamente, ya te digo yo. La organización comunal que había en la Vía Yala, los españoles adoptaron la jerarquía militarista y esclavista que ya estaba en el Imperio Mexica. Porque pues ya estaba diseñada para administrar esclavos y solo le pusieron un español en la cima. El sistema de esclavitud colonialista que nos impusieron los conquistadores sigue ahí. Los españoles adoptaron la jerarquía militarista y esclavista que ya estaba en el Imperio Mexica. El sistema de esclavitud colonialista que nos impusieron los conquistadores sigue ahí. ¿Los españoles impusieron un sistema esclavista o ese sistema ya existía en América y los españoles solo lo copiaron? ¿Los españoles entonces lo que hicieron fue expandir la pirámide social mexica a toda América hasta Buenos Aires? Porque pues ya estaba diseñada para administrar esclavos y solo le pusieron un español en la cima. Por eso mira los sistemas que seguimos habitando. Básicamente jerarquías de la Edad de Piedra, pero además racistas. No, en la Edad de Piedra lo que más había eran sistemas comunales de esos que tanto te gustan. De hecho, las sociedades americanas menos desarrolladas eran las que hacían uso de estos sistemas comunales. Las jerarquías, por el contrario, existen en las civilizaciones más avanzadas. En cualquier caso, durante el Imperio Español, los sistemas comunales siguieron persistiendo en las comunidades indígenas. Por eso había tierras comunales cuyos títulos estaban firmados por el rey hasta que las repúblicas las expropiaron. No quiero mandar ni ser mandado. Porque el poder corrompe al que lo ejerce y degrada al que se somete. Y no se me ocurre un destino más terrible que esclavizarme a la voluntad de alguien más. Pues deja de esclavizarte ante aquellos que construyeron ese relato falso de la historia que tienes en la cabeza y así dejarás de ser una simple marioneta que trabaja gratis para aquellos que falsifican la historia en favor de un beneficio que no es el tuyo. Pasemos al siguiente youtuber. Muchos políticos españoles se aferran a la idea de que España llegó a México y lo único que hizo son cosas buenas. Yo tengo claro que hicieron cosas buenas, pero también muchas cosas malas y más en aquella época. Y es algo que se ha querido ocultar desde que al menos yo tengo conciencia. El problema, amigo mío, es que tú no has tenido conciencia de esto jamás en tu vida. Me apuesto lo que quieras a que no sabes lo que son las leyes nuevas que defendían los derechos de los indígenas o que fueron los españoles los que redactaron las primeras gramáticas en sus lenguas, entre otros muchos avances. Pero todo lo bueno se ha ocultado y solo se habla de lo negativo, o mejor dicho, de las falsedades negativas. Y ahora vamos a comprobar que efectivamente no tienes conciencia de ello.
La Casa Real podría haber actuado con respeto, pero optó por la arrogancia. Podría haber pedido disculpas como el Papa Francisco, como muchos monarcas europeos que también pidieron disculpas. Exacto. Podría haber actuado como Fray Bartolomé de las Casas, que denunció aquellos crímenes. Es lógico que un rey que no respetó no sea respetado. Eso es. Creo que pedir perdón no cuesta nada. Otros monarcas lo han hecho, le harían sumar puntos. Solo tiene que reconocer atrocidades que sucedieron en el pasado y ya está. Es que yo creo que sería hasta beneficioso para la monarquía española. ¿Ves cómo nunca has tenido conciencia? ¿Ves cómo lo que se oculta es lo bueno y no lo malo? Lo primero de todo es que el rey Juan Carlos, estando en México, ya lamentó esos sucesos de la conquista y No, eso es falso. De hecho, hay un artículo que recomiendo que lo busquen que aclara que eso no fue así. puso en valor a Bartolomé de las Casas. Esto demuestra que él tampoco tiene muchos conocimientos, puesto que Bartolomé de las Casas mintió descaradamente en su narración diciendo que murieron más indígenas de los que habitaban en América. Pero es que además, la Bartolomé de las Casas pudo haber mentido con los números porque no era un profesor en aritmética experto. Pero ahora, Bartolomé de las Casas, por la gran mayoría de historiadores, es que la academia, tanto de los americanistas dentro de España como de América, lo toman como fuente. El único que curiosamente no toma a Bartolomé de las Casas como fuente eres tú. ¿Por qué será? Ay, porque no le agrada el relato de Bartolomé. Omite el hecho de que Bartolomé dice burradas con respecto a los números, en eso estamos de acuerdo. Pero fuera de eso, Bartolomé describe cosas que describen otra cantidad de frailes. Esos frailes también eran pagados por la judeomasonería en el siglo XVI. No seas cabrón, por Dios. monarquía no respondió con arrogancia. Con arrogancia responde este político que va dando lecciones de moral sin tener ningún conocimiento de historia ni moral alguna. El rey de España, por el contrario, optó por no responder pese a que tenía toda la razón del mundo. La cuestión es muy sencilla. ¿Cuál razón del mundo? Brigada, por favor. Por favor, ¿qué estás diciendo? Cualquier libro de historia te habla de las desigualdades que existían en la época colonial. Además, a ese señor ciertamente no le costaba nada. Es un inútil que vive de hacer el yo no sé qué. Ya la institución monárquica, al menos para mí, ha perdido todo sentido. Por favor, esa idea de unión entre todos los pueblos, eso hoy en día no tiene ningún tipo de sentido, al menos para mí, desde mi humilde punto de vista. Pero el rey, ese inútil que le pagan por existir, yo creo que no nada le costaba y se pidió perdón. Y además es la puta familia monárquica. Ni siquiera es que está pidiendo perdón por todos los españoles, es por la puta familia, por esa nobleza asquerosa que aún queda. Pero bueno, cada quien saldrá a defender a su monarca, ¿no? Qué asco, de verdad, qué asco. Esto es lo mismo que defender a un gobierno, también lo digo, ¿ok? Es lo mismo que defender a un gobierno. Con un gobierno la caga y la gente confunde al gobierno con la patria, con el país, con la nación, de verdad. Un gobierno es un gobierno. Incluso el Estado es el Estado. Y la nación es otra cosa distinta. Pero bueno. Sencilla. Punto 1. El rey de España del siglo XVI no tiene responsabilidad sobre lo ocurrido en la conquista de México. Al contrario, Hernán Cortés no tenía el permiso del representante del rey, que era el gobernador de Cuba. Uy, pero cómo disfrutó luego la corona de esos beneficios, ¿no? No seas tan cabrón. Claro que tiene conexión directa, por favor, si literalmente eran familia, estaban conectados. Los Borbones con los Habsburgo, pero Dios, hombre, de verdad. Para conquistar México. Por tanto, el principal hombre del rey mandó tropas para detener la conquista de México. Entonces, ¿de qué se va a disculpar el rey actual? ¿De que su antepasado intentase detener la conquista de México? ¿Cómo que intentase detener? No seas tan cabrón. Uy, sí, porque debe ser que luego en la conquista el rey dijo, no, yo no quiero esas tierras, no, para nada. Yo no autoricé eso, por favor. Este cabrón de otra cosa la que me da asco es que aún no ha terminado de separar, por ejemplo, lo político de la política real. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, él termina haciendo como que absoluto ciertos documentos. No, el documento está bien, perfecto, las leyes me parecen perfectas. El problema es que eso en la práctica muy pocas veces se va a cumplir. Y podríamos especular, mejor dicho, no especular tanto, pero las veces que se llegó a ejercer, ciertamente por voluntad buena y por otras veces por razones políticas de enjuiciamiento hacia otras personas. Recordemos que las conquistas eran empresas privadas, no se hacían con soldados del rey como los tercios de Flandes. Punto 2. El rey prohibía que se hicieran determinadas atrocidades, mientras los mexicas sacrificaban hasta niños por orden de su emperador. Nadie va a pedir disculpas por ello. Nadie va a pedir disculpas por las atrocidades cometidas por las conquistas mexicas. Punto 3. No, porque la nobleza mexica ya no existe. No existe ninguna conexión directa, por ejemplo, entre el Estado mexicano y entre el Estado mexica. No hay. No existe. ¿Por qué van a pedir perdón si desaparecieron? Desaparecieron políticamente. ¿Por qué van a pedir perdón?